Continuando la homilía de ayer, ya que han aparecido los escribas en el texto del Evangelio de hoy, en la enseñanza de Jesús de hoy, fijaos hasta qué extremo llega el respeto de un buen escriba, incluso actualmente, por el texto sagrado, que ese respeto hacia Dios a la hora de escribir las palabras que componen las Sagradas Escrituras, pues incluía el no usar ninguna piel de un animal impuro para la Torá. Incluía la misma composición de la tinta que se iba a usar, que sólo podía ser negra para escribir la escritura, y que tenía que tener resina, tenía que tener el jugo de unos bulbos que le salen a unos determinados vegetales y un poquito de miel. Esto era solo por el simbolismo. El cuidado de transmitir con toda fidelidad lo que Dios había dicho les llevó a contar las letras que componían los 5 primeros libros de la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. 304.805 letras. Ni una más, ni una menos. La fidelidad. Esto es algo de lo que de verdad debemos aprender. Esto es algo que, aunque nosotros no lo hagamos materialmente, la enseñanza nos sirve. La fidelidad del escriba a la hora de decir, esto dijo Dios. Después se puede hacer un sermón, se pueden dar explicaciones, puede uno contar historias que iluminen un texto bíblico, etc. Pero el escriba no es el fariseo. El fariseo era un maestro que conocía todas las leyes que rodeaban a la ley, todas las leyes humanas que rodeaban a la ley de Dios. Pero el escriba, su misión era el texto, honrar el texto, custodiar el texto, transmitir el texto. Y para que se hiciera de un modo perfecto, de eso no se encargaba cualquiera. Ellos, una casta especial dentro de las castas religiosas dirigentes de Israel. Como ya dijimos ayer, esto puede corromperse. Lo que es un trabajo, una misión, una vocación, al final puede convertirse en meramente un trabajo. Y después entrar la codicia. Y después, como dijo Jesús, no solo la codicia, sino también la soberbia. Las dos cosas. Sigamos con el texto del Evangelio. Y habiéndose sentado frente al tesoro del templo, primero les dijo estas cosas respecto a los escribas. Y después continúa, y habiéndose sentado frente al tesoro del templo. Las dos cosas no las puso el evangelista, no las puso Dios una al lado del otro. Porque nos habló de los escribas, y hablando de los escribas pasa a hablarnos de la codicia, de cómo no hacer bien el culto a Dios, y entonces va a poner un ejemplo positivo. Después del ejemplo negativo de los escribas, el ejemplo de la viuda. Pero comienza diciendo eso, habiéndose sentado frente al tesoro del templo. La palabra frente que usa aquí el Evangelio también significa contra. Es verdad que se traduce de forma correcta del modo que lo tenemos, pero también hay otro sentido, y es que Jesús es como si dijera, no va a ser así a partir de ahora. Yo estoy contra el que pongáis el corazón en
las cosas materiales. No está solo sentado frente al tesoro del templo, sino contra la codicia que representa ese tesoro. Y ve a una mujer que echa, según la traducción en España, 2 reales. Los más jóvenes no os acordaréis, pero los reales yo los he llegado a usar en los años 70. Eran unas moneditas grises con un agujero en el centro, muy pequeñitas. Todavía se vendía alguna cosa por 1 real. Por una de esas casualidades que tiene la vida, me lo regaló uno hace 2 años y lo llevo en la cartera. Lo descubrí que lo llevo en la cartera desde entonces. Así que ahora que hemos leído lo de los reales, casualmente llevo yo uno. Pero el texto lo que dice es que echó 2 lepta, 2 leptones. Si transformamos lepta en una palabra castellana, echó 2 leptones. ¿Qué es el leptón? Porque si Dios mismo quiso que apareciera un tipo de moneda, algo nos quiere decir al mencionar esa moneda. Nada es indiferente en la Biblia. Si Él especificó la moneda, cuando podía haber dicho simplemente echó 2 monedas pequeñas, ¿qué nos quieres decir? Pues el mensaje, veréis, es el siguiente. Es mostrar lo poquísimo que valían esas monedas que echó la viuda. Era la moneda romana de cobre más pequeña. 2 leptones equivalían a 1 cuadrante. Y 1 cuadrante era la 4ª parte de otra moneda que era el as. Y el as, a su vez, era la 16ª parte de 1 sextercio. Y el sextercio era la 4ª parte de 1 denario. Y el denario era el jornal de un trabajador en un día. Dicho de forma comprensible, con 2 leptones solo se podía comprar, si los vendían por ese precio, 2 o 3 higos y nada más. 2 o 3 higos, como mucho, si los vendían por ese precio. Los higos eran una fruta abundantísima, que los que hayan tenido una higuera ya saben que dan higos, pero por 2 leptones, por ejemplo, solo se podía comprar como mucho una rebanada no muy gruesa de pan, solo, y si lo vendían por ese precio, porque podía variar mucho también del lugar, etcétera. O sea, fijaos, echó el equivalente a una rebanada pequeña de pan. La mujer no podía haber echado menos. Sin embargo, lo que nos viene a decir Jesús es, no es la cantidad. A veces ni siquiera las grandes cosas. Podéis poner todo el amor del mundo en cosas muy pequeñas. Aquí tenemos el ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, cómo nos muestra cómo es posible hacernos santos a base de hacer con mucho amor cosas muy pequeñas. Sí, son muy pequeñas, pero con mucho amor. Otros, como dijo Jesús, echaban grandes cantidades, pero no lo echaban con amor. La santidad se puede lograr a base de pequeños leptones. Ella sí que recibió el elogio de Jesús. Y fijaos que el texto griego en realidad no dice ha echado de lo que necesitaba para vivir, sino que dice de su pobreza ha echado toda su vida, bios en griego. De su pobreza ha echado toda su vida. Ella echó en el lugar donde se echaban las ofrendas. No hay descripciones. He mirado a ver si quedaba alguna descripción antigua de cómo era el gazofilacio, que así se llamaba el lugar donde se echaban las limosnas en el templo, y no la he encontrado. Pero es de imaginar que fuera como un gran vaso de mármol quizás, o un arca, y allí la mujer echó su vida por Dios, la ofrece. La mujer entrega su vida a Dios, simbolizado en esas monedas. Después
gazofilacio. Esta es una palabra que solo aparece en este pasaje. Y la palabra gazofilacio viene de la unión de... El gazofilacio era el depósito donde se echaban las limosnas del templo. Debía ser algo grande, por eso me lo imagino yo como un gran vaso de mármol, como una especie de gran jarrón de estilo helenístico, porque claro, iban allí judíos de toda la diáspora, mercaderes que traían, y debía ser como un vaso porque, por lo que se cuenta, echaban pequeñas arcas o abrían la bolsa y ahí echaban el dinero. Así que lo lógico es imaginárselo de ese modo. Pues bien, la palabra gazofilacio, que es una palabra tan extraña y que solo aparece aquí en toda la Biblia, viene de la unión de dos palabras: gaza, que es una palabra persa y que significa tesoro, y del verbo filaqué, que significa vigilar, guardar. Y yo creo que aquí también tenemos otro mensaje, en la misma palabra, para los sacerdotes. Lo mismo que la primera parte del pasaje nos hablaba de los escribas a los sacerdotes de ahora, de nuevo nos dice: fijaos en la palabra, gazofilacio, guardar el tesoro. Las ofrendas que ofrecen los fieles para el honor de Dios o para los pobres deben ser cuidadosamente guardadas. Fijaos que Jesús se sienta contra el tesoro de ese templo que le va a condenar, de ese tesoro, de ese templo codicioso. Pero no está en contra de las limosnas ni del mismo gazofilacio, porque alaba el que una mujer eche lo poco que tiene. No le dice: no, como están corrompidos no eches nada. No, ella lo hace por Dios. Ella recibirá su premio, sean ellos como sean. Si tú das limosna, por amor a Dios, no te preocupes después de qué pasa con ese dinero, porque tú lo has depositado en Dios. Has puesto tu vida, tu corazón en Dios. Ya el curso de ese dinero yo les pediré cuentas a los otros. Pero a los sacerdotes nos dice: tenéis que cuidar el tesoro sagrado, el tesoro de las ofrendas, el tesoro que a tanta gente le cuesta tanto sacrificio, el echar allí por Dios. Lo importante que es ese dinero, que es dinero de sacrificio. El dinero que se da por Dios para los pobres, lejos de parecerme una cosa sucia y vil, me parece una cosa sagrada. Es dinero sagrado, porque es un dinero para ser empleado en la gloria de Dios y en la ayuda del prójimo, las dos cosas. Por lo tanto, creo que la misma palabra que queda en las Sagradas Escrituras, fijaos lo que he dicho al comienzo del sermón, el cuidado que tenían los escribas en transmitir cada palabra, cada letra, porque todas ellas tienen un mensaje de Dios, todas, hasta la más que parezca más casual. Todo tiene una segunda y una tercera y una cuarta lectura. El mensaje es eso: custodiadlo, custodiad esa ofrenda, la gloria de Dios, la ayuda al prójimo, las dos cosas, no solo la una ni solo la otra. Haría mal el escriba de la Nueva Alianza si todo lo empleara solo para el culto a Dios, construir catedrales, ornamentos sagrados, cálices. Haría mal. Pero también haría mal si solo lo empleara en los pobres sin dedicar nada a Dios, sin dedicar nada a mostrar nuestro amor como hizo María Magdalena. Cierto que es mejor, si hay que pasarse por un lado o por otro, pasarse por el lado de los pobres, claro. Mejor, así nadie sufrirá. Pero recordemos que hay un hambre que no es del cuerpo, sino el hambre de la santidad, el hambre de la glorificación de Dios, que también se puede saciar de alguna manera, al menos haciendo esas obras. Y lo último que quiero decir, que no salía en el Evangelio de hoy, es cómo continúa el Evangelio
detrás de lo que hemos dicho. Y es que ellos se ponen a caminar y entonces los que iban alrededor de Jesús se admiraron de las piedras del templo, piedras inmensas, porque las de la base que sostiene la explanada han quedado y son piedras impresionantes, de grandes. Fijaos, los apóstoles no se admiran de los 2 leptones que echa la viuda, leptones que eran monedas como la uña de mi dedo meñique, así de pequeñitas eran esas monedas. No se admiran de esas moneditas y se admiran, sin embargo, de las piedras, unas piedras sin vida, unas piedras que iban a ser destruidas, mientras que ella había puesto su vida allí y ella no iba a ser destruida, su alma sí que no iba a ser destruida. Fijaos qué manera tan sabia tuvo el evangelista de continuar. Quizás él no se dio cuenta, simplemente iba añadiendo episodios, pero deberían haberse admirado más de ella que de las piedras. La viejecita viuda sigue hoy en pie, sigue hoy permaneciendo. El templo no existe, el templo no tenía vida. Pues nada más, el propósito que verdaderamente podemos hacer hoy es el que, iba a decir cada día, pero en realidad cada hora, echemos en el tesoro del templo de los cielos alguna pequeña limosna. Lo recuerdo, el leptón era como la uña del dedo meñique que ahora estoy señalando, así de pequeñita. Que no pase ni una hora sin que echemos un poco de nuestra limosna para toda la eternidad en un gazofilacio eterno, en un templo que está, como dice la carta de los Hebreos, en el reino de los cielos, y que allí, en los cielos, Jesús está frente a ese tesoro donde nada se pierde. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que quiere que todos alcancemos la plenitud de la vida. Para que conceda a los sacerdotes la santidad, a los pueblos